nombre es Olga González Zavala, soy ingeniera civil, trabajo en la Facultad de Ingeniería en el área de tronco común. Y en esta ocasión les vamos a presentar un tema que es de por sí desconocido para muchos alumnos, ya que no se encuentra en varias bibliografías. El tema es de la materia de métodos numéricos y es el método de solución de ecuaciones de una variable denominado Newton-Raphson de segundo orden. En la mayor parte de las bibliografías este tema no lo van a encontrar así, por eso es difícil su localización. Este método surge puesto que las herramientas que nos proporcionan los métodos numéricos, en la mayoría de los casos, como son las herramientas abiertas o métodos abiertos, presentan ciertas dificultades. Antecediendo a este método, existen otros que presentan ciertas dificultades, como por ejemplo el método de primer orden, de Newton-Raphson de primer orden, que de origen en su modelo, el denominador, que es la primera derivada, tiene una complicación cuando esta tiende a cero. El surgimiento de este método lo hacen a partir de un análisis los científicos Rastor y Rabinovich en 1978. Estamos hablando, muchachos, de que no es muy lejano el análisis de esta deficiencia de los métodos, tanto del de primer orden como el de la secante. ¿Cuál es el otro motivo por el que surge este método o esta herramienta? ¿El porqué de esta herramienta? Bueno, recordemos que en el método de primer orden, el denominador del cociente es la primera derivada. ¿Y qué ocurre cuando la primera derivada tiende a cero? Nuestro cociente se indetermina y al indeterminarse, entonces, esta tangente no corta el eje de las x, por lo tanto, no nos permite llegar a la solución. Muchas de estas deficiencias ocurren principalmente en aquellas funciones que tienen raíces reales múltiples o también en aquellas funciones que presentan raíces reales pares o dobles. Cuando ustedes ven, ahorita les voy a mostrar una gráfica en la cual ustedes pueden observar cómo las raíces reales múltiples o dobles generan este tipo de problema. Recordemos que la primera derivada es la tangente. ¿Y qué ocurre cuando la primera derivada tiende a cero? Eso ocurre en los máximos y los mínimos. Y entonces, si en un máximo o en un mínimo la derivada tiende a cero, significa que estamos graficándola paralela al eje x. Y si la solución del método de Newton-Raphson de primer orden es justamente la intersección de esta recta con el eje de las x, entonces jamás la tendríamos. Ese es uno de los problemas que se plantearon estos dos científicos y que resuelven a través de la deducción de esta nueva alternativa. Pero ¿cómo lo hacen o cómo lo hicieron? Bueno, lo primero que se plantearon, es decir, ¿cómo podemos evitar o disminuir el riesgo que una función, su derivada tienda a cero o que se indetermine el resultado? Lo que hacen ellos es plantean una nueva función a la cual le denominan u de x. Recordemos que las variables son eso, lo que representan o el significado que les damos nosotros dependerá de cada autor o de la bibliografía que está presentando la alternativa. En este caso se denomina la función u de x y es una función compuesta que hace la relación a través de la función original y la definen como el cociente de la función y su derivada. De ahí pues que se derive el modelo de la forma siguiente. El punto de partida de estos dos científicos para lograr mejorar o corregir la deficiencia que ocasiona o que tiene el método de primer orden es tomar la misma base, suponer que la tendencia o la aproximación a la raíz real a través de esta alternativa es utilizando la base del de primer orden. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros sabemos que el método de primer orden, su aproximación a la raíz real la determina a través del punto de inicio menos la función entre su derivada. Estos dos científicos utilizan
utilizan esa misma alternativa o esa misma base. La diferencia es que esa nueva función u de x está en términos de la función original, que finalmente es lo que nosotros resolvemos o lo que nosotros conocemos, puesto que trabajamos con la función original, no con la función compuesta. Vamos a ver ahorita les voy a mostrar una especie de deducción del modelo matemático para que ustedes recuerden cómo se puede calcular y cómo se va a llegar a definir el modelo matemático con el cual vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer un poquito de memoria. Si nosotros sabemos que nuestra función compuesta es igual al cociente de la función original entre su derivada, entonces podemos encontrar la derivada de esta función compuesta. Todos debemos de recordar que un cociente se deriva, la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el cuadrado del denominador. Y eso es lo que vamos a hacer. Si se fijan, la u' de x es equivalente a lo que les acabo de mencionar. Ahora bien, si ya sabemos qué es u de x y qué es u' de x, entonces simple y sencillamente lo que hacemos es sustituir en el modelo original de Newton y deducimos el modelo. Si ustedes se fijan en la deducción, se utiliza la regla de la herradura y se reduce hasta el término o la expresión matemática más sencilla. Y aquí la tenemos, está en el recuadro verde. Posteriormente, como esta es una alternativa que nos da la posibilidad de resolver funciones que tienen raíces reales múltiples o las cuales nos pueden llevar a complicaciones cuando tienen raíces pares, entonces vamos a demostrar que es una alternativa muy sencilla, inclusive es rápida, ¿verdad? Pero recordemos que hay que saber derivar, muy importante. Entonces voy a mostrarles cómo se puede calcular o cómo se puede aplicar este método para resolver un ejemplo muy sencillo, utilizando, recuerden que en los métodos numéricos la precisión es muy importante. ¿Por qué? Porque determina la cantidad de cifras significativas con las que trabajamos y eso es importante para llegar a la exactitud o lograr la exactitud. Entonces, aquí les muestro el ejercicio para que lo corroboren.